primera pregunta para ustedes es esta. ¿Qué significa para ustedes la palabra espíritu? Buenas noches. Buenas noches. Eh, para mí el espíritu es como la esencia del ser. Ajá. Como lo último que lo hace a uno existir, pues. Digamos, pues para mí viene como el cuerpo, luego el alma y luego el espíritu. O sea, son las tres en sí, pues lo que está más cercano a Dios. Hay mucha interferencia en tu sonido. No, es Pedro, que le tiene como eso, ya. Ya, Gracias, Pedro. Sí, entonces para mí eso es como el espíritu, como la esencia más pura del ser o de la misma existencia. ok, muy bien. ¿Alguien más? Para mí es algo infinito, algo también como que necesita ser traducido, Ajá, eh, inexplicable, extenso, poderoso. ok, bien, súper. ¿Alguien más? Bueno, en mi caso, pues considero que es esa parte no tangible del ser humano, eso que lo tenemos como contenido y que alberga como nuestra esencia como personas. Ok, bien. O sea, todas están muy bien, ninguna está mal, ¿sí? Pero era un poco como para saber cuál era el concepto de ustedes, ¿no? Estamos hablando de creatividad, ¿no? O sea, recordemos que ese es como nuestro anclaje, ¿sí? Chuck Jones, que era el creador del Coyote y el Correcaminos, él decía lo siguiente sobre el coyote y sobre cómo el coyote surgió de él. Él dice, debes tener un coyote dentro de ti y tienes que sacarlo a la luz. La animación significa invocar la vida. ¿Y cómo invocas la vida? Tienes que encontrarla dentro de ti, ¿sí? O sea, un poco la noción que él nos está dando es como si hubiera un universo o un universo alterno que nos habitara, ¿no? Y en el caso de él, que pues bueno, es animador y creador, pues él decía, animar significa como invocar la vida o dar vida, ¿no? A través de nosotros, ¿no? Es como si hubiera algo dentro de nosotros que prácticamente como que nos está hablando o nos está susurrando al oído y que eso es lo que sale a la luz con nuestra creación, ¿sí? Bueno, dice lo siguiente, un tallador de figuras del Buda, o sea, un artesano, ¿sí? Decía, cuando tallo, busco el Buda en la madera y cuando estoy tallando, necesito sacar el Buda de la madera. Debo tener mucho cuidado de no cortar al Buda, ¿sí? Esta reflexión se dirige mucho más a la materia, ¿no? O sea, hay algo que está cobrando vida a través de la materia, ¿no? Entonces, si volvemos un poco a esta pregunta, ¿sí? ¿De qué es el espíritu? ¿Sí? Es un poco como el alma de las cosas que está contenida dentro de nosotros, ¿sí? Y que se materializa, ¿sí? En nuestra creación, ¿sí? En lo que sea que nosotros hagamos, ¿sí? Bien sea que pintemos, bien sea que nos dediquemos a la ciencia, ¿sí? Entonces, el tema del espíritu creativo va por ahí, ¿sí? ¿Y cómo sigue nuestra presentación? ¿Sí? Entonces, para que esa creatividad de la que venimos a hablar tenga lugar, algo que está adentro de nosotros, ¿sí? Puede ser el coyote, la imagen del Buda, ¿sí? Tiene que cobrar vida fuera de nosotros, ¿sí? O sea, nuestra idea cobra vida en algo material o en una acción, ¿sí? De eso se trata la creatividad y en eso reside el espíritu creativo, ¿sí? Como dar escucha a eso que está dentro de nosotros, ¿sí? Para poder materializarlo afuera. Entonces, respóndame un poquito a las dos preguntas que están ahí, ¿sí? ¿Esto es fácil o difícil? ¿Eso es posible para todos nosotros? ¿Qué creen? Yo opino que, pues, creo que depende también de los estados en que uno se encuentre, ¿no? Porque, Ujú. pues, yo soy diseñador gráfico
digamos que trabajo mucho esto de la creatividad y como hay momentos en que me dicen, hay que hacer esto y a los 5 minutos tengo la idea y funciona, como puede que me lleve 2 o 3 horas. Ujú. Y yo creo que eso depende también de las conexiones que uno tiene como con la musa o la inspiración. Ajá, muy bien. Entonces podría decir que es de las dos, es relativo Mm, para mí. claro, pero digamos que, bueno, hay muchas personas que tienen un gran prejuicio, que es que la creatividad es solamente para la gente que es creativo, ¿sí? Que es como una cualidad de ciertas personas, pero que no es una cualidad de todo el mundo, ¿sí? Marcela, cuéntame. Ya. Bueno, también lo pensaba un poco en el ruido. Siento que también las ciudades en las que vivimos, la cultura, el contexto, no permite o no facilita este puente, ¿no? Como que Ujú. todo el tiempo tenemos que estar con la atención puesta en sobrevivir, en otro tipo de cosas que también nos exigen culturalmente, que puede dificultar el camino. Claro, Entonces siento yo también que esto es posible para todos, pero según el ruido que uno también tiene al alrededor, se le facilita o se le dificulta el proceso. claro. Y tienes toda la razón, ¿sí? O sea, realmente esto está al alcance de todos. O sea, la creatividad es una habilidad que está al alcance de todos y es algo que todos podemos hacer bien o mal, ¿no? Porque nosotros digamos que nuestra sociedad nos ha categorizado mucho, ¿no? Este es inteligente, este no es inteligente, este sirve para esto y no sirve para esto. Este, sí, sobre todo desde la educación escolar y desde la educación de la casa, ¿sí? Y además, pues Marcela tiene mucha razón con todo este ruido que nos hace la sociedad. Pero entonces, bueno, vamos a contextualizar un poco de dónde viene esa habilidad creativa y cómo funciona, ¿sí? Pues me imagino que una imagen así similar a esta la vieron todos en el colegio, ¿sí o no? Es una imagen que representa, ¿sí? La evolución del ser humano, ¿sí? Aquí tenemos al mono, ¿sí? Que es el primate, que es nuestro ancestro mayor, ¿sí? Y aquí tenemos al Homo sapiens, ¿sí? Que es el hombre primitivo que más se parece a nosotros, ¿no? ¿Qué gran diferencia ustedes ven entre el mono y el Homo sapiens? Además de que está menos peludo. Que se pone erguido. Ajá. Es la herramienta. La herramienta. Muy bien. Por ahí va el asunto, ¿sí? El hombre, dicen que el hombre se hizo hombre justamente cuando empezó a fabricar herramientas. ¿Por qué? Porque comenzó a usar su creatividad, ¿sí? Digamos que yo no sé si ustedes de pronto se han visto esta película, Los Cruz. En esa película se representa muy bien ese momento de la historia de la humanidad, ¿sí? En esa película, el padre y, bueno, y la familia se la pasaban huyendo de los depredadores, ¿sí? El hombre era una presa más, ¿sí? También cazaba, también podía matar animales, también tenía su fuerza, pero el hombre se comportaba básicamente como una presa y se la pasaba escondiéndose de los depredadores, ¿sí? Todo esto cambia cuando el hombre dice, bueno, yo ya me aburrí de esto, ¿sí? Yo ya no quiero ser más presa de nadie, tengo que hacer algo para defenderme. Entonces, el hombre que empieza a hacer, él empieza a observar digamos, como la modalidad de vida de los depredadores, ¿sí? Entonces, empieza a ver que los depredadores tienen un pelaje para camuflarse. Entonces, listo, encontré un tigre muerto por ahí, quitémosle la piel y pongámonos eso para también camuflarnos nosotros, ¿sí? Él nota, y ahí va el tema de la herramienta, que estos depredadores tienen unos dientes muy afilados. El hombre no tiene garras, no tiene, sí, o sea, todos sabemos que el hombre, digamos que físicamente es el más deficiente, sí, de todos los animales, ¿no? Entonces él dijo, bueno, tengo que inventarme algo que se parezca al diente del animal para yo poder defenderme, ¿no? Entonces coge una piedra, la afila, la amarra a un palo y con eso empieza a combatir, ¿sí? Entonces, es en ese momento cuando el hombre crea sus primeras herramientas y cuando empieza a observar ese mundo del exterior, ¿sí? Que saca su espíritu creativo y que es lo que le permite sobrevivir en un mundo tan hostil como el de la prehistoria, ¿sí?
Realmente eso es lo que nos distingue a todos nosotros como seres humanos. Y como forma parte de nuestro instinto de supervivencia, entonces está en todos, ¿sí? Eso es algo que está en todos y que seguimos practicando diariamente, así no lo creamos, ¿sí? Sin embargo, aquí entra todo el tema del que hablaba Marcela. No sé si de pronto esta imagen les es familiar. Esta imagen, digamos que es un poco como una sátira de la imagen anterior, ¿sí? Hay un hombre que evoluciona, la herramienta, y poco a poco va yendo de para atrás y sentado en un computador y casi que a la misma altura del mono con el que comenzamos, ¿no? Como especie, ¿no? Entonces ahí hay como una regresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, este mundo moderno, primero que todo, nos pone todo al alcance, ¿sí? O sea, digamos como que el gran objetivo de la tecnología es que tengamos todo al alcance, que tengamos todo a la mano, que la vida sea mucho más fácil, ¿no? Nuestra vida ya ni siquiera se compara con la del hombre primitivo, que era completamente otra cosa, que era algo supremamente diferente, ¿sí? Entonces, digamos que tener la tecnología tan a la mano hace que nosotros necesitemos cada vez menos de nuestra creatividad como instinto de supervivencia, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado eso, ¿no? Y bueno, también como que el tema de Internet, que también nos pone la información ahí, tampoco nos invita como a buscar otras soluciones. Nuestro estilo de vida en general nos lleva como a una satisfacción inmediata, ¿no? Que es también, digamos, lo que demuestra una imagen de este tipo, ¿no? O sea, pues tranquilo, aquí usted puede consumir tranquilo, o sea, usted no tiene que echarse su niño al hombro con su hacha, ¿sí? Y ir a caminar 3 días a ver qué presa encuentra. No, aquí usted todo lo tiene, ¿sí? Entonces eso ha acabado y ha mermado muchísimo nuestro instinto creativo y nuestro espíritu creativo, ¿no? Y que demos esa escucha a lo que podemos hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente lo que ocurre en esta imagen, que finalmente la humanidad como que también se va a detener, ¿sí? Además de todo eso, bueno, no quiero entrar como en temas de política, pero estamos en un sistema, ¿sí? Que nos tiene, digamos, como que sometidos, de cierta manera, ¿no? Entonces, su vida es que usted va a ir a una oficina, ¿sí? Y va a trabajar allá de 8 a 5, y después usted va a llegar súper cansado a la casa, no le van a dar ganas de hacer nada, se acuesta a ver televisión hasta que se duerme, y al otro día usted va a vivir lo mismo, ¿sí? Vivir bajo unas reglas y unas instrucciones, ¿no? Que pues nos determinan y nos condicionan en nuestras formas de vida y no nos exigen pensar más allá, ¿no? Entonces, ya vemos por qué estamos como en estas, ¿no? Como de cómo recuperamos nuestra creatividad. Y las empresas de hoy, ya digamos, si entramos un poco en el mundo corporativo, que es este último hombre que vemos acá, ya las empresas en este momento están empezando a exigir otro tipo de competencias, ¿no? Y como que la creatividad es una necesidad que está ahorita en alza, ¿sí? Bueno, entonces, aquí está, digamos, como la síntesis de este primer momento, ¿no? El espíritu creativo realmente funciona como una herramienta para nuestra supervivencia y está ahí como una herramienta para nuestra supervivencia, ¿sí? Forma parte de nuestra naturaleza humana y lo que pasa es que de pronto no le hemos dado mucho uso por el contexto en el que hemos vivido, en el que hemos crecido, pero hay formas de reconectarse con ese instinto creativo y de volverlo a despertar, ¿sí? ¿Cómo podemos volver a dejar fluir la creatividad? Que me imagino que eso es una de las razones por las cuales muchos de ustedes están aquí, ¿sí? Bueno, el momento creativo, o digamos como que la creatividad en sí, tiene algunas fases, ¿no? Que vamos a explorar acá, ¿sí? Entonces, la primera fase se refiere como a la preparación de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿esto qué exige? Si yo, no sé, si yo soy un artista plástico que quiere hacer una obra sobre los paros que hubieron en 2021, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ir y averiguar sobre los paros, entrevistar gente que estuvo en los paros, entrevistar víctimas de los paros, de pronto tomarme un curso sobre arte y resistencia, ¿sí? O sea, como que tengo que ir a investigar qué fue lo que pasó ahí para yo poder crear mi obra, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué necesito para abrir como que los ojos de ese explorador? ¿Sí? Necesito dedicarle tiempo,
¿sí? A mi investigación, ¿sí? Necesito estar dispuesto a encontrar lo que me vaya a encontrar, ¿sí? Porque muchas veces de pronto yo voy con una idea, pero resulta siendo otra completamente diferente, ¿sí? Necesito mucha curiosidad, ¿sí? Y saber desde esa curiosidad que yo no me las sé todas. Entonces tengo que ir a buscar y tengo que ir a indagar, ¿sí? ¿Cuáles son los enemigos de este explorador? Pues primero la pereza, ¿sí? Si a mí me da pereza ir a hacer todo eso, pues no lo voy a hacer nunca, ¿sí? También que yo tenga muchos prejuicios, como, ay, no, esos señores de los paros son todos unos delincuentes, entonces yo para qué me voy a ir allá a averiguar si yo ya sé quiénes son, ¿sí? O los prejuicios que yo tengo sobre mí mismo, yo no voy a poder hacer eso, ¿sí? Eso ni siquiera me permite comenzar. Y bueno, aquí hay una serie de actividades que son las recomendables, ¿no? O sea, leer, sí, tomar cursos, talleres sobre el tema que estoy investigando, sí, pero también digamos como que arriesgarnos sobre todo a hacer cosas que no habíamos hecho, ¿sí? Tal vez si yo estoy investigando sobre el paro, lo más importante sería de pronto ir al paro de mañana, ¿sí? Ir a la manifestación de mañana a ver cómo se siente esa experiencia de estar ahí. De pronto me da miedo, pero igualmente lo voy a hacer, ¿no? Es un poco ese mundo como de explorador en el que nos podemos poner para iniciar ese proceso creativo. Después, ¿qué ocurre? Hay una incubación de todo eso, ¿sí? Eso quiere decir que después de haber investigado y de haber recogido un montón de ideas y de haber recogido un montón de cosas, no voy a hacer nada, ¿sí? O sea, no me puedo sentar racionalmente a pensar, bueno, ¿y cómo voy a resolver este problema? Y a buscarle todas las patas y todos los quiebres a una misma cosa para ver si me voy por acá o si me voy por allá, porque eso no les va a servir. Ahí está actuando la mente racional, ¿sí? Y generalmente lo que ocurre con la creatividad es que activa el inconsciente, ¿sí? De acuerdo a muchos estudios, la gran mayoría de la información que nosotros tenemos se guarda en el inconsciente, ¿sí? Todo lo guardamos ahí. Hay más en el inconsciente, hay más información en el inconsciente que en la mente consciente, ¿sí? Pero si nosotros tenemos la mente consciente todo el tiempo actuando, nunca vamos a dejar que la mente inconsciente despierte, ¿sí? Que es un poco lo que nosotros buscamos, ¿no? Que se nos ocurra como la gran idea que va a hacer, que va a unir todos los puntos y que finalmente va a desembocar en una creación o en una acción creativa, ¿sí? Esto requiere de nosotros básicamente que nosotros descansemos, ¿sí? Nos alejemos de la rutina, ¿sí? Que seamos muy pacientes, ¿sí? Que esperemos, porque eso está dentro de nosotros, eso sí es muy espiritual, ¿no? Espiritual. Que tengamos tiempo libre, ¿sí? Y que tengamos fe de que esa idea va a aparecer. También pues es, bueno, digamos también evitar, ¿no? Todos los pensamientos de desconfianza, de a mí no se me va a ocurrir nada y yo tengo que resolver eso para mañana, ¿sí? Ahí está la presión del tiempo y de este sistema capitalista que nos tiene moviéndonos en esa rueda, ¿sí? Pero pues básicamente la recomendación para este momento es no hacer nada, nada fuera de lo común, sumergirnos de pronto en nuestra vida cotidiana, surcir las medias, ¿sí? Cultivar una planta, podar el jardín. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno se ducha y se le ocurre una gran idea, ¿sí? Ducharse, lavar los platos, ¿sí? Para los hombres afeitarse también. Dicen que, bueno, hay muchos científicos que dicen, a mí se me ocurrió la idea afeitándome, entonces por eso la puse ahí, ¿sí? Salir a caminar, a dar un paseo. Y sin presionarse de que es que esta idea se me tiene que ocurrir ya, yo tengo que encontrar la solución. O quiero ya hacer esto y, mejor dicho, ¿sí? Digamos que eso no ocurre de esa forma, ¿sí? Sino que hay que dejar la mente en quietud. ¿Qué pasa cuando nosotros respetamos muy bien ese periodo de incubación? Pues que finalmente hallamos la solución al problema o se nos ocurre la gran idea para nuestra creación artística, ¿sí? ¿Y eso es por qué? Porque vaciamos nuestra mente de pensamientos, ¿sí? Y ahí permitimos que el inconsciente aflorara y nos diera la idea que necesitamos, ¿sí? Aquí yo puse Arquímedes porque yo no sé si ustedes conocen la historia de Arquímedes, ¿sí? Arquímedes de Siracusa era un científico de la antigüedad
y él es famoso por descubrir este tema del volumen, ¿no? Él, bueno, el rey de Siracusa le dijo a Arquímedes, mira, me dieron esta corona, me dicen que es de oro, pero yo no sé si es de oro. Y yo necesito que tú me resuelvas este problema en tantos días o si no te mato. ¿Sí? O sea, básicamente el rey quería saber si la corona estaba únicamente bañada en oro o si era de oro de verdad. Entonces Arquímedes estaba muy preocupado porque había intentado por varios caminos y no encontraba la solución. Entonces él un día se metió a la tina y se dio cuenta que que con el peso de su cuerpo, ¿sí? El agua se desplazaba. Entonces él ahí dijo, uy, Dios mío, tengo que sumergir esa corona porque básicamente la cantidad de agua que se desplaza será equivalente a la masa de la corona y ahí voy a saber si realmente es oro o no, ¿no? Y al man se le ocurrió esa idea bañándose, o sea, en la ducha, sí, en una ducha muy antigua, pero al fin y al cabo en la ducha, y eso logró salvarle la vida y le dio un descubrimiento súper valioso a la humanidad, ¿no? Entonces es un poco confiar en ese momento, ¿sí? Después de la iluminación, ¿qué sigue? Ahí está el trabajo duro, ¿sí? Básicamente se trata de que nosotros generemos una estrategia, y ahí pues lo comparo con el artista, ¿no? Para materializar esa idea y ofrecérsela a los demás, ¿sí? Eso requiere que nosotros seamos muy disciplinados, ¿sí? Que estemos dispuestos a correr riesgos con lo que estamos haciendo, ¿sí? Que tengamos mucha confianza en nosotros mismos, ¿sí? Y que sobre todo pues le dediquemos tiempo, ¿no? Porque finalmente ahí el tiempo está la rigurosidad de lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Que no tengamos prejuicios en mente, ¿sí? Ni pensamientos destructivos contra nosotros mismos, porque eso va a ser muy perjudicial, ¿sí? Y pues digamos que esta fase es muy importante porque ahí es cuando la creatividad pasa de ser algo interno, algo privado, algo íntimo, algo que nosotros tenemos en nuestra cabeza a ser algo público, ¿no? Que no solamente sea original e innovador, sino que sea útil para los demás, o bueno, pues digamos, si hablamos de una pintura o de, bueno, eso también es útil para la humanidad en cierta forma, o sea, yo hablo de útil porque digamos que es un adjetivo que va muy bien con todo eso, sí. Y además, pues, tengo que hacerlo público, o sea, realmente que tengo que compartir mi creación con los demás, o si no, pues nadie va a saber lo que yo hice. Claro, la creatividad también se puede aplicar en chiquito, ¿sí? Que es una buena forma de practicarla, ¿sí? O sea, como, bueno, voy a hacer un arreglo de flores lindísimo en mi casa, o voy a escribirle un poema a mi novio y se lo voy a entregar en una carta, ¿sí? En esas cosas también se expresa la creatividad, pero aquí estamos hablando de grandes ideas que pueden impactar a la comunidad que nos rodea, ¿no? Bueno, y todo muy, muy lindo hasta ahí, ¿no? Pero bueno, realmente para que todo eso funcione, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta tres factores, porque sí, muy bien el proceso creativo y uno puede seguir ese paso a paso, pero puede que no le funcione, ¿sí? ¿Cuáles son los ingredientes esenciales para que ese proceso creativo funcione? Aquí digamos como que yo hago la comparación como cuando uno prepara un plato, ¿sí? Hay unas cosas que son los ingredientes esenciales, hay otras cosas que son como la temperatura del plato o las herramientas con las que voy a cocinar, ¿sí? Y bueno, hay otros que simplemente son condimentos, ¿sí? Y entonces, bueno, como en este gran estofado de la creatividad, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder, digamos, acceder a ese espíritu creativo, ¿sí? Entonces, lo primero es que tenemos que tener mucha pasión y mucho amor por lo que estamos haciendo, ¿sí? Eso es como el fuego que va a cocinar todo, ¿sí? Yo puedo tener un súper trabajo y me pueden estar pagando para que yo genere las súper ideas, pero si yo detesto ese trabajo, pues nada va a salir de ahí, ¿no? Yo tengo que realmente amar lo que estoy haciendo, ¿sí? Y ese amar lo que estoy haciendo o esa pasión se explica por algo que en la psicología se llama motivación intrínseca, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros lo hacemos por el gusto de hacerlo y por el deseo que tenemos de hacerlo, no por una motivación extrínseca que en ese caso sería porque me van a pagar, ¿sí? O porque me toca hacerlo, así no quiera, ¿sí?
Así no va a surgir nunca un momento creativo, ¿sí? Realmente la motivación viene como del amor y la pasión por lo que nosotros hacemos. Después está pues las habilidades técnicas que todos tenemos que tener, ¿sí? Yo no puedo imaginarme que yo voy a ser Pablo Picasso si yo no sé coger un pincel, ¿sí? Entonces, básicamente, la carne del asunto o lo esencial para que haya estofado, ¿sí? Tienen que ser esas habilidades técnicas y esas competencias que yo tengo, bien sea en el arte, bien sea en la ciencia, bien sea en la tecnología, en las finanzas, en cual sea el área que yo me desempeñe, ¿sí? Si nosotros podemos ser creativos, pues en el área que amamos y en el área de la que tenemos conocimiento, ¿sí? Yo no puedo ser creativo con algo que yo no manejo para nada, ¿no? Porque pues realmente la creatividad no fluye si las habilidades no se empatan, ¿no? Al trabajo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, esa es como, digamos, la carne del asunto. Ese es el asunto esencial para que el estofado funcione, ¿sí? Pero digamos que esas dos son como los fundamentos y son las bases, ¿sí? Si no hay fuego y si no hay carne, pues no hay estofado. Pero pues lo que hace que realmente el estofado funcione y quede rico son los condimentos que se le ponen, ¿sí? Y esos condimentos son los que se llaman las habilidades del pensamiento creativo, ¿sí? Esas habilidades del pensamiento creativo las podemos desarrollar, ¿sí? Las otras dos cosas, si no las tenemos, no podemos crear, ¿sí? Pero esas habilidades creativas son las que podemos desarrollar, ¿sí? Esas habilidades ¿a qué competen? Pues primero saber tomar riesgos, ¿sí? Saber salir de la zona de confort, es como dar 2 pasos adentro de esa oscuridad, ¿sí? Y mirar a ver qué hay ahí, ¿sí? Es como la valentía de tomar un riesgo, ¿sí? Yo estoy pensando que mi camino es por ahí, tal vez nunca nadie lo ha hecho por ahí y tal vez sea una locura lo que me estoy inventando, pero por ahí voy a ir, ¿sí? Y pues, ¿qué nos lleva como a tomar ese riesgo? De pronto escuchar nuestra intuición. Hay algo que me dice que por ahí es el camino de mi creación, ¿sí? Y pues voy a tenerle fe a esa voz que está en mi cabeza, ¿sí? Tener confianza en uno mismo, ¿sí? Generalmente también actuar con curiosidad, ¿no? Y quitarnos todos los prejuicios que nosotros tenemos en la cabeza. ¿M? Entonces, para que eso ocurra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Esas habilidades de las que estamos hablando, si ustedes las observan o las escuchan bien, tienen que ver con nuestra capacidad para lidiar con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, ¿sí? O sea, generalmente nosotros estamos llenos de pensamientos negativos, ¿no? Que nos han metido en la casa o en el trabajo o en nuestros entornos cercanos, ¿sí? Generalmente tenemos nuestras emociones, como decía alguien al principio, pues a veces no fluye porque estoy triste, porque, no sé, porque estoy enojado, porque hoy me pasó algo y me siento cansado, ¿sí? Acabar con nuestros prejuicios, porque es que el prejuicio es lo peor, ¿no? Es que esto es blanco y esto es negro. ¿Y qué tal si existe el gris? ¿Mm? Siempre irnos como más allá. Tenemos que tener paciencia porque estos procesos toman tiempo, ¿sí? No es como el tiempo acelerado que nos han metido en nuestros trabajos o en la oficina, ¿sí? Y esencialmente también tenemos que dedicarle tiempo, amor y rigor a desarrollar nuestras ideas. O sea, tenemos que bajarnos de esa nube de que todo va a ser rápido, que yo voy a ser exitosísimo súper pronto, ¿sí? Y que mi idea va a ser lo máximo. No sé, tenemos que bajarnos de esa nube y saber que los procesos llevan paciencia. Eh, y pues básicamente, pues eso qué quiere decir? Que todo lo que nosotros podamos crear, ¿sí? Depende mucho del estilo de vida que nosotros vayamos a adoptar, ¿sí? Si nosotros vamos a ser personas negativas, prejuiciosas, que no saben lidiar con sus emociones, que están llenas de ocupaciones, que viven cansadas, ¿sí? Pues muy difícilmente nosotros vamos a ser creativos y vamos a tener ese encuentro con ese espíritu creativo que nos habita, ¿sí? Que es lo más importante entonces. Yo aquí voy a sacar una metáfora que pues digamos que a mí me sirve mucho, porque proponerse ser creativo es como un ordenamiento monástico, ¿sí?
básicamente yo tengo que renunciar a todo eso, a ser impaciente, a no tomar riesgos, a guiarme por los procedimientos que ya conozco, a escuchar a todas las cosas malas que me dice la gente de mí, ¿sí? A escuchar mis pensamientos negativos, ¿sí? Para poder alcanzar como ese momento Arquímedes, ¿no? Tenemos como que limpiar nuestra mente para que llegue la iluminación, ¿no? Y pues bueno, digamos que esa iluminación también actúa en el momento creativo. De hecho, uno de los principios del budismo zen es como ese flujo, ¿no? Como fundirse totalmente con la actividad que estamos realizando, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que ahora les voy a proponer un poco es hablar un poco de esos, de esos hábitos de pensamiento y de acción que nosotros tenemos y cómo poder combatirlos para llegar a ese silencio de la mente que necesitamos para la creatividad. Ya vamos como por la mitad del tema. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. ¿No? ¿Todo bien? ¿Puedo seguir? Bueno. Entonces, básicamente, de ahora en adelante, vamos a ver cuáles son como esos votos que tenemos que pronunciar cuando nos vamos a ordenar, ¿sí? Para ser creativos o creativas. Habíamos hablado que se trata como de una serie de renuncias, ¿sí? Al primero que tenemos que renunciar es a nuestro inquisidor interno, ¿sí? Entonces, ese inquisidor, ¿qué puede decirle a uno? ¿Sí? ¿La creatividad es solamente para los artistas o para los que nacieron con eso? Yo no nací con eso, yo soy, no sé, administrador de empresas, entonces pues eso no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Eso no es verdad, ¿sí? Eh, no sé, ponerme creativo le quitará tiempo a otras obligaciones, ¿sí? No es que yo tengo que trabajar y estoy muy ocupado, entonces pues no, ni modo, yo no puedo sentarme a hacer eso. No, el tiempo se busca, ¿sí? Lo otro, el trabajo creativo no es trabajo serio, eso no le va a dar plata a usted. Si usted es artista, imagínese si usted es músico, no, usted se va a morir de hambre, ¿sí? Eh, las ideas comparativas, no, es que hay otros que siempre se le ocurren ideas mejores que yo no sirvo, ¿sí? El compañero de trabajo que tengo, no, ese siempre tiene al jefe encima porque pues a él se le ocurren las mejores ideas, a mí nunca se me ocurre nada parecido a lo que él hace, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de ideas, ¿no? Ser creativo es un lujo, yo no tengo dinero, ¿sí? Como no, yo quisiera bailar, pero pues yo no tengo plata para pagarme las clases de baile. Bueno, por lo menos acá en Bogotá hay espacios, ¿sí? De ese tipo en todas las alcaldías locales, ¿sí? Para que la gente vaya y tome clases de pintura. Bueno, uno busca, ¿no? Uno busca el tiempo, ¿sí? O bueno, por ejemplo, se me ocurre una gran idea, pero entonces lo primero que me digo es, no, esa idea no es tan buena. Yo voy a quedar mal con mis amigos o con mi jefe o con, o con mi pareja si yo doy a conocer esa idea. O bueno, yo soy ya muy viejo y a mí no se me ocurre nada que le pueda servir a esta sociedad, ¿sí? Digamos que todas estas cosas son, ¿qué? Creencias que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? Y pues yo les digo el pequeño inquisidor porque básicamente están tratando de juzgarnos todo el tiempo, ¿sí? Y ese tipo de pensamientos, digamos que la mente es como la primera entrada para que ellos se apoderen de nosotros y hagan con nosotros básicamente lo que quieran, ¿no? O sea, impidiéndonos desarrollar nuestra creatividad, ¿sí? Bueno, ahí les propongo un ejercicio, ¿sí? Ahora por cada unidad les voy a proponer un ejercicio. Vamos a reemplazar, ¿sí? Todas esas creencias, ¿sí? Por algo positivo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a coger un cuaderno, ¿sí? Y por unos minutos vamos a escribir, vamos a escoger una de estas afirmaciones, ¿sí? Y vamos a escribirla 5 veces en nuestro cuaderno, ¿sí? O en nuestro computador. ¿Mm? Y pues les voy a dar unos minuticos y ustedes me cuentan cómo se sienten. ¿Listo? ¿Todos conectados con la actividad?
Listo. Bueno, ¿ya acabaron? ¿Hay alguien que ya haya acabado? Sí, no. ¿Es solo poner el nombre? Sí, no, tomar una de estas oraciones y escribirla 5 veces Ah, ok, en ok. una hoja, ¿sí? Y pues bueno, con el nombre, obviamente. Yo, Valentina, soy una persona creativa, ¿sí? Brillante, prolífica. ¿Mm? Pues, digamos que no lo escribí, pero sí lo repetí en la cabeza mucho. Ujú. ¿Y cómo se siente eso? Es gracioso. Es que es como, o sea, creo que espera uno esto siempre desde afuera, ¿no? Que alguien mire y admire tus atributos, Ujú. cuando el poder de esas cosas lo tienes uno. Claro. Y es curioso, o sea, digamos como el ejemplo ahí del espejo. Yo alcancé a hacer un tiempo de ejercicios contra el espejo y era muy chistoso hablarse, y literalmente es hablarse uno mismo. Ujú. Yo tengo verdadero talento creativo, y cuando lo repites, lo único que puede producir dentro de ti es alegría, Exactamente. inclusividad. Así es. Uno se siente muy raro al principio, ¿no? Porque el inquisidor está ahí, ¿no? Y le está diciendo a uno, no, usted está loco, ¿cómo así que usted va a decir eso? Usted es bruto. ¿Se acuerda en la universidad cuando usted cometió semejante cagada? No, usted es bruto. Usted, sí, o sea, Ujú. esa voz está ahí, ¿no? Pero es como empezar un poco con estas afirmaciones a trabajar esa otra voz, ¿sí? Que sí, de pronto el día de mañana llega de los demás, ¿no? Usted se ganó el premio Nobel de literatura, lo felicito, ¿sí? Pero pues hasta que eso pase, pues, o bueno, si no pasa, pues no importa, sí. Pero hasta que pues nosotros alcancemos ese reconocimiento de los demás, pues ¿a quién tenemos primero? A nosotros mismos. ¿A quién tenemos que reconocer? Pues yo me tengo que reconocer a mí, porque si yo no creo en mí misma o en mí mismo, pues entonces ¿quién va a creer en mí? ¿No? Entonces es un poco como ir activando, ¿sí? Esa voz que es la real, ¿no? De la de creer en uno, en su propio talento, ¿sí? ¿Mm? Ya de pronto nosotros no vamos a actuar por supervivencia, ¿sí? Pero entonces es maravilloso porque nuestra creatividad va para otras cosas, ¿sí? Pero ahí está, ¿sí? Y ya de pronto la voz no es me va a comer el tigre, ¿sí? En eso hemos evolucionado, ¿no? Pero la voz es yo quiero darle esto al mundo, ¿sí? Es ese deseo genuino de dar. Y eso solamente se despierta si nosotros empezamos a creer en nosotros mismos y activar un poco esa voz. ¿Alguien más quiere compartir cómo le fue con el ejercicio? Bueno, en mi caso, eh, empezás a escribir y a la medida que vas como haciendo la repetición, pues va como creciendo, ¿no? O Claro. sea, es como que eso va ganando poder, es lo que veo bueno, que fue mi experiencia. Y yo decía, wow, pero mira esto. O sea, fue una sensación bien cómica, pero me gustó porque, o sea, al final terminas y dices, es cierto, yo, Saile, soy una persona, un canal, yo soy otra, un canal de creatividad, de ideas maravillosas. Claro. Entonces es algo que te estoy forzando eso. Estuvo Bien, genial. claro, esa es la idea del ejercicio, ¿no?
que hagamos aflorar eso de adentro de nosotros, que ahí está, ¿sí? Pero pues nos han enseñado que no, que es que usted tiene que ser humilde y usted no tiene que, no, usted tiene que bajar la cabeza y no sé qué, ¿sí? O sea, si nosotros nos subimos un poquito acá no va a pasar nada, ¿sí? Nos vamos a entregar, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, segunda fase del camino. Renuncio a los enloquecedores, ¿sí? ¿Quiénes son los enloquecedores? ¿Sí? Son personas que rompen acuerdos y destruyen calendarios. O sea, son personas que van a pasar por encima de nuestro tiempo, ¿sí? Son personas que siempre están esperando que uno les dé un trato en especial. Uno dice, no, me voy a clase de baile, no, tiene que quedarse acá cuidando a la niña, ¿sí? Usted no puede irse a ningún lado, se tiene que quedar aquí, porque yo sí tengo que irme a mis compromisos, ¿sí? Los enloquecedores son personas que se gastan el tiempo de uno y la plata de uno también. Ay, préstame plata, ¿sí? Es que hoy no tengo. Ay, pero yo no tengo para pagar mi recibo. No importa, no importa, por favor, dame porque es que estoy súper necesitado, ¿sí? Los enloquecedores le adjudican a uno la culpa de todo. Es que esta relación no está funcionando porque usted se la pasa ya en clase de baile, ¿sí? Los enloquecedores son personas súper dramáticas, ¿sí? Mijita, ¿cómo me va a dejar sola un domingo? No se vaya ya al tal Estéreo Picnic, quédese acá conmigo, ¿sí? Los enloquecedores critican, ¿no? El trabajo de uno. No me gustó su obra de arte, pareció inmunda. Usted debería dedicarse a otra cosa. Venda arepas, empanadas, porque eso que usted está haciendo no va para ningún lado, ¿sí? Básicamente son personas que nos generan continuo sufrimiento, ¿sí? Son personas como, no sé, novios celosos, mamás excesivamente críticas, ¿m? Padres que son acaparadores con el tiempo de los hijos, o bueno, con nuestro tiempo en este caso, ¿sí? Hijos malcriados, ¿sí? De mi mamá tiene que estar para todo lo que yo quiera. ¿M? Esas personas, miren, a metros, ¿sí? Ahí la promesa con uno mismo es poner límites absolutos, ¿sí? O cambias o nos vamos a ver menos, o no nos vamos a ver más, ¿sí? Entonces, no sé, ustedes en quiénes están pensando, seguramente están pensando en alguien, ¿sí? Escriban en una hoja de papel lo que quieren decirle a esa persona. ¿Mm? Así no esté esa persona ya en sus vidas, ¿sí? Pero es una persona que nos marcó, ¿sí? Una persona que de pronto hizo que desconfiáramos de nosotros mismos en el colegio, ¿no? Una profesora que dijo, no, es que su dibujo está horrible. Yo no sé usted qué hace acá, ¿sí? Eso se vuelve un inquisidor en nuestra mente, ¿sí? Pero básicamente es el mismo tipo de personaje. ¿Mm? Entonces, lo que quiero que hagan en un momentico es pensar en esa persona, bien sea de su presente o de su pasado, ¿m? Que les ha dado todas estas ideas y que ha acaparado sus cabezas también, sí, que está ahí adentro, ¿m? Que le escriban lo que quieren decirle y que si esa persona está en sus vidas en este momento, prometan ponerle un límite la próxima vez, ¿sí? Sobre todo esas personas que interfieren con su vida creativa o que, pues bueno, personas que han dañado su confianza. ¿Mm? Entonces, escríbanle algo a esas personas, ¿sí? Si están en el pasado, de pronto cuando se termine esta actividad, pueden de pronto hacer una meditación, respirarlo, ¿sí? Traerlo a la mente y hablarle y decirle adiós, ¿sí? Ponerle un límite. ¿Mm? Entonces, les doy 2 minuticos, ¿sí? Para que lo hagan. Eh, ¿Cómo me recuerdas tu nombre? Qué pena. Valentín. Valentina, qué pena. Yo no sé, pues estaba echando como cabeza. Digamos que bueno, yo también estoy como atravesando un proceso personal
Ujú. y digamos que este enloquecedor podría ser interno. Sí, porque ese enloquecedor interno también está conformado por muchas personas de tu pasado, ¿no? O sea, mi enloquecedor principal es mi papá. Aquí lo comparto abiertamente, no solamente porque mi papá es una persona muy intensa y quiere que todo el tiempo le esté poniendo atención y que todo el tiempo vaya a visitarlo y que todo el tiempo, sí, sino porque muchas de las cosas que él me ha dicho en algunos momentos me han bajado, ¿no? Y yo he dicho, no, yo no puedo hacer eso, me cuesta, no soy capaz, yo no tengo las habilidades para hacer eso, Ok, ¿no? y en un caso de que fueran varios, No, pues a todos hay que mandarles esa energía, ¿no? porque digamos que, o sea, haciendo un análisis en cuanto al ejercicio que tú nos propones, bueno, sí, hablo por mí, al tratar de recordar, porque ya me ha pasado, siempre hay momentos, siempre hay muchas personas. Ujú, Pronto, el simple hecho de que yo soy como muy bondadoso, sí, como que me gusta mucho ayudar, eso dio pata, como usted dice ujú, aquí en Colombia, dio la pata a que después en otros momentos te juzgaran, ¿me entiendes? ujú. Entonces por eso yo decía, o sea, pueden ser varias personas que se convirtieron en ese enloquecedor interno, por eso te digo que a veces hasta la misma mente te dice, no, vaya, usted no puede, no pudo, no sabe, no sé qué, qué Claro, presión era, qué mamera trabajar. Entonces por eso decía, puede ser uno mismo, pero sí, entonces ya lo aclaras con que se manifiesta pues por experiencias exacto, externas también. exacto, sí. Digamos que pues pues si tú identificas varias personas, la idea es que puedas hacer este ejercicio con cada una de ellas, ¿sí? Bien sea que sean personas que están o no están en tu vida ya, ¿sí? No, Pero ya. son experiencias que uno tiene que digerir, ¿no? Y decirle a la persona como ya nomás así sea en la mente de uno para ponerle quietud. ¿Ah? ¿Sí? ¿Va por ahí o no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguno más tiene alguna otra pregunta sobre el ejercicio? Bueno. ¿Alguien más quisiera compartir? ¿Alguien quisiera compartir lo que escribió? Es súper personal, no tienen que compartirlo, pero bueno. Igualmente era como por si alguien quería compartir lo que había escrito, ¿sí? Pero digamos que el ejercicio es claro, ¿no? Como no podemos dejarnos llevar por los demás, ¿sí? Porque eventualmente si nos dejamos llevar por esas personas, ¿sí? Eso se convierten en los inquisidores que están dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Y es como limpiar continuamente, o sea, mi recomendación es limpiar continuamente la mente y digamos como que el corazón en realidad de las palabras de esas personas, ¿sí? Porque pues que alguien nos pueda ofender o que alguien pueda hacernos la vida imposible, nos puede pasar todos los días. Pero si nosotros dejamos que eso se acumule y se acumule y se acumule, finalmente eso se convierte en los enemigos que están dentro de nuestra cabeza y que nos impiden llegar a quienes queremos llegar a ser. ¿Sí? Entonces, ese es el consejo, ¿no? Bueno, renuncio a mi tiempo prolongado con distractores, ¿sí? Aquí tenemos a todos nuestros mejores amigos, ¿sí? El televisor, que bueno, ya no tanto, yo creo que ya no miramos tanta televisión porque tenemos a nuestro amigo Netflix, ¿sí? Tenemos a nuestro amigo el teléfono celular, ¿sí? Tenemos a nuestros amigos los videojuegos, e incluso se los dice una persona que lee mucho, los libros, ¿sí? Eh, está bien leer, no digo que no esté bien leer, está bien leer, ¿sí? Está bien mirar televisión, no digo que no, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede con todas estas actividades? Que nuestra mente se sumerge completamente allí, ¿sí? Y ya nuestra mente no está haciendo conexiones en el mundo exterior. ¿Mm? Entonces, básicamente, esos son como, digamos, como cosas que nos distraen del mundo en lugar de mantenernos alerta, ¿no? ¿Mm? Entonces, no sé, es como entrar al bosque sin estar alerta,
¿no? Todas estas cosas nos distraen o nos enajenan de lo que está pasando. Si yo voy mirando mi celular en Transmilenio, yo no me puede que no me dé cuenta de algo maravilloso que esté pasando ahí, ¿sí? De que un músico increíble se sube a cantar, ¿m? O de que hay un niño que le está dando una caricia a su mamá, o de que hay una persona que está muy consternada y está sufriendo. Si yo me la paso acá metida en mi teléfono, no voy a darme cuenta de esas cosas, que muchas veces son como la inspiración o el gancho, ¿no? Para generar una nueva idea. Y además todas estas cosas, pues ¿en qué nos ponen? A vivir en unas realidades ajenas, ¿no? Los libros, Netflix, los videojuegos nos meten en una realidad alterna, ¿sí? Y nos hacen creer que nosotros estamos viviendo las experiencias de esas personas que están, no sé, enamorándose en la pantalla, o que están, no sé, corriendo a toda velocidad en una motocicleta, o que están, no sé, ¿sí? Viviendo una experiencia de vida impresionante. Ellos están actuando que están viviendo eso y nosotros estamos creyendo que estamos viviendo eso cuando no lo estamos viviendo, ¿sí? Entonces, ¿con qué tenemos que reemplazar eso? ¿Sí? Prometo alimentarme con experiencias de vida. En lugar de estar todo el domingo mirando televisión, vaya a un museo, ¿sí? Hay muestras gratuitas. En el Museo Nacional la boleta es muy barata, ¿sí? Y están trayendo exposiciones interesantes. Vaya un día al campo, salga de la ciudad, así sea que se vaya a, no sé, a la cabaña alpina, ¿sí? Escuche música. Bueno, yo creo que es un poco lo hacemos todos, pero dele un espacio en su vida a escuchar música y a escucharla de verdad, no a hacer oficio y poner ahí la radio de fondo, que eso es un ruido, ¿sí? Sino ponga tal vez música que usted nunca ha escuchado y no trate de eso. No sé, vaya a un taller de pintura, ¿sí? Y bueno, otras más extremas, bótese un paracaídas, ¿sí? No sé, la experiencia que cada uno quiera vivir, el curso que cada uno quiera tomar. Desperdiciamos demasiado tiempo delante de una pantalla con la excusa de que vivimos muy cansados. Pero llega el fin de semana y tampoco lo aprovechamos muchas veces, ¿sí? Entonces, básicamente, alimentemos como que esa gran vasija de la creatividad con un montón de experiencias de vida que después nutran nuestras ideas y las hagan más originales de lo que pueden ya ser. ¿Mm? Aquí les voy a proponer un ejercicio y es que hagan unas listas, ¿sí? Y esto sí necesito que alguien me comparta al final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, complete la siguiente oración. Si no tuviera la vida que tengo, me gustaría ser cantante de ópera. Me gustaría ser, no sé, nadadora olímpica. Me gustaría ser monja budista. Me gustaría ser pintora, ¿sí? Y la idea es que todas esas vidas tienen unos elementos que así yo no sea una cantante de ópera, yo puedo practicar, ¿sí? Entonces, si yo siento que eso me llama la atención, entonces, ¿por qué no ir a un karaoke un día? ¿Sí? O si quiero ser, no sé, nadadora olímpica, pues no soy nadadora olímpica, ¿sí? Pero puedo, no sé, inscribirme en el cubo de Colsubsidio a los cursos de natación que hay allá, ir una vez a la semana a nadar, ¿sí? Si yo quiero ser monja budista, ¿sí? En mi otra vida hubiera querido ser monja budista, entonces, ¿por qué no darle un espacio a la práctica espiritual de la meditación en mi vida diaria? ¿Sí? Esa es una de las listas, ¿sí? Hay otras listas que de pronto ustedes se las pueden llevar para la casa, que son, por ejemplo, 5 hobbies que me gustaría tener, o 5 cosas que me gustaba hacer y ya no hago por alguna razón, o 5 cosas que no haría, pero pues me parecen divertidas, como, no sé, salir en calzones a la calle, ¿sí? La idea es que ustedes elaboren estas listas, ¿m?
y que cada semana se pongan el reto de hacer una de esas cosas, ¿sí? Entonces vamos a hacer la lista de si no tuviera la vida que tengo, me gustaría hacer, ¿sí? Escojan 5 vidas y de esas 5 vidas, digamos como que escojan un elemento que les gustaría practicar, ¿sí? No puedo ser monja budista, pero puedo practicar la meditación, por ejemplo. ¿Listo? Entonces les doy unos minuticos para que elaboren esa lista. Ya vengo, voy a servirme agua y ya vengo. Bueno, yo ya hice la mía y quería compartir que el primer pensamiento que me llegó fue un pero. Un perro. Un pero. ¿Un pero? Ok. Sí, entonces es como quisiera ser actriz, pero me da miedo pararme en un escenario. Ujú. O es como Claro, pero quisiera es que ser tú estás pensando en ser ya una actriz parada en un escenario, Ujú. ¿sí? Pero es, digamos, como que esa es una de las grandes taras del inquisidor, ¿no? A mí me gusta pintar, pero tú no eres Pablo Picasso, ¿sí? Si tú no eres Pablo Picasso, vas a perder el tiempo pintando. No lo hagas, qué perdedera de tiempo, ¿sí? Eso es lo primero que te va a decir esa voz. Pero la idea es silenciarla, ¿sí? Demostrándole que sí podemos hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, te gusta actuar, pero pues no has tenido estudios de actuación, ¿o sí? Bueno, No, pero entonces ahí fue cuando yo lo volteé y me gusta como el maquillaje escénico y ujú, estudié eso ya. ujú, Y eso ya lo hice, pero entonces es como más puedo evolucionar eso ujú, porque ya lo volteé a mi modo, pero no he llegado al punto que quise. ujú. Ok. Bueno, entonces, bueno, igualmente, pues bueno, tú me dices, bueno, yo estudié maquillaje escénico, pero a mí me gustaría actuar, me dices, ¿cierto? Me gustaría ser actriz, ¿sí? Eso es lo que estás diciendo, ¿sí? O me Sí, gusta o me llama la atención esa vida. Si yo no fuera maquilladora escénica, sería actriz, ¿sí? exacto. Pero entonces, ¿cómo puedes empezar a alimentar esa afición? Por ejemplo, haciendo algo pequeño y de pronto para ti misma. Por ejemplo, comprarte un libro de una obra de teatro y leerlo delante del espejo. Eso es para ti y nadie te va a ver. Y ya después, cuando tú te sientas en confianza, de pronto puedes entrar a un grupo de teatro improvisacional, que no requieres estudios de actuación, ¿sí? Entonces Sí, es esos como pequeños pasos. esas cositas nos van ayudando paso a paso, ¿sí? Si por ejemplo yo digo definitivamente yo quiero ser actriz o yo quiero estudiar actuación, entonces cada semana ahí yo pongo en mi lista quiero ser actriz, ¿sí? En mi lista de vidas alternativas y cada semana voy a hacer algo en pro de eso. Y así como que gota a gota, paso a paso, de pronto yo voy a llegar a ser actriz. ¿Sí? No lo sabemos, es que no lo sabemos. No te puedes decir que no, porque no lo sabemos. Y de pronto llegas allá y te das cuenta que, no sé, que lo tuyo son los malabares. No sé, ¿sí? Pero es un poco como aproximarse allá. Marcela. Bueno, todo súper hermoso, me gustó, creo que me voy con muchas cosas que diría como, uy, si hubiese sabido esto a tiempo, no gastaría mi tiempo. De mi lista,
bueno, coloqué cantante y bailarina. También he trabajado un poco las voces inquisitivas. Y bueno, yo lo hice como de una forma un poco más radical, pero porque me considero a mí misma que puedo lidiar con eso, ¿no? Entonces, si soy una persona que no puedo lidiar con ese tipo de procesos sola, es mejor siempre hacerlo en compañía de alguien. En algún momento saqué como todo lo que estaba en mi mente en un solo tacazo, que aún siendo, digamos que psicóloga, digo, uy, eso fue mucho sacarlos todos al tiempo porque son muchos, pero también me sirvió para darme cuenta que había cosas que yo quería hacer, que realmente necesitaba hacer. Una de esas era ser cantante y bailarina, y yo bailo cada que puedo, sola, porque es algo que siempre he hecho sola, y ahora estoy tratando como también de cantar, y noté que mi voz cambió. Sí, como que yo decía, uy, no sé, no sabía que tenía esto, pero la diferencia es que antes me la gobernaba el miedo. Ahorita no, entonces como que permite que fluya de pronto la actividad. Estos pensamientos también nos limitan eso. Coloqué también chef en alguna playa, en algún lugar así donde todo el mundo va de vacaciones. Historiadora, bueno, el de chef, yo tengo talento para la cocina, pero casi no lo hago. El de historiadora, pues es algo que sí practico seguido, como que empapándome de videos, como que me voy acercando a la cosa. Escritora, chamana, pintora, y ya. Y de alguna forma me he ido acercando por ahí, así que comprendo un poco lo que nos cuentan. Claro, por ejemplo, no sé, es que obviamente uno no va a ser el chef del Hotel Hilton, ¿sí? O bueno, no lo es, de pronto lo será en un futuro, pero yo sí puedo O, comprarme un libro de recetas o bajarme un o libro de voy recetas. a cocinar en mi casa en la playa. Para mis invitados. No, y es que incluso, digamos que el tema también es visualizarlo, ¿sí? Es que suena tonto, pero no sé, es que es algo que es muy de la mente del niño, ¿no? Que es que el niño se imagina que está, no sé, en una pista de carreras de la Fórmula 1 cuando está jugando con sus Hot Wheels, ¿sí? Pero el hecho de imaginarlo ya lo hace real. El niño de verdad se monta en el video de que está ahí, ¿sí? Es un poco sacar eso, ¿no? En esas acciones. Visualizar también significa eso. De pronto yo no soy actriz, pero si yo cierro los ojos y me veo enfrente de un gran escenario y que yo soy, mejor dicho, la Lady Macbeth de la historia, ¿sí? Entonces ya cambia como me veo a mí misma o como me veo a mí mismo, ¿sí? Entonces ese es un poco el ejercicio y sobre todo, digamos, es el rigor de hacerlo cada semana, de cada semana hacer una cosa. Me compré un libro de recetas de tortas, entonces esta semana voy a hacer una torta. Y si yo quiero, no sé, cantar, entonces yo la semana entrante voy a invitar a mis amigas al karaoke, ¿sí? O voy a ir yo sola, pues qué importa, al fin y al cabo, ¿no? ¿Sí? Es como cada semana ponerse una acción. Y pues uno se para y lo hace y se da confianza a uno mismo, ¿no? Lo hice bien, mal, no sé, pero lo hice. O sea, di 2 pasos más allá en la oscuridad, ¿sí? Para eso sirve este ejercicio, ¿sí? Bueno, vamos a seguir para que no nos veamos después como alcanzados de tiempo. ¿Mm? Renuncio al perfeccionismo. ¿Mm? ¿Qué hay detrás de una persona que es muy perfeccionista? Estrés. Sufrimiento. Es el miedo a equivocarse, porque seguramente una persona muy perfeccionista de chiquito le dijeron, usted no se puede equivocar, usted tiene que ser perfecto en todo y usted tiene que sacar en todo 5 y le tiene que ir súper bien en el colegio porque si no acá hay rejo y palo. ¿Sí? Y a mí me pasaba eso, ¿no? O sea, pues mis papás fueron siempre muy exigentes con mi rendimiento académico, ¿no? O a veces uno mismo es muy exigente también con su rendimiento académico, ¿no? Pero generalmente son cosas que vienen del hogar, ¿no? Y pues digamos que para ser creativos uno siempre tiene que estar dispuesto a equivocarse, ¿sí? A la primera nunca nada le va a salir bien a uno. Y sobre todo si uno está comenzando. No, yo quiero ser la bailarina del Bolshoi, pero es que si nunca he tomado clase de ballet, pues me voy a equivocar durante al menos 5 años todo el tiempo
y después de pronto sí voy a tener habilidades para poder, ¿sí? Pero es como, digamos, la habilidad de perdonarse el error y de pasar por alto eso. No, sí, me equivoqué, está bien, pero aprendí esto y esto es con lo que yo me quedo y voy a seguir adelante, ¿sí? Porque si una persona es muy perfeccionista y se equivoca, porque eso va a pasar, inevitablemente te vas a equivocar en algún punto del camino, ¿sí? Muchas veces lo que hace la persona es dar un giro de 180 grados y me voy de acá, ¿sí? Porque no pueden con la vergüenza de, uy, me equivoqué, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿sí? Y aquí hay otro ejercicio que es muy sencillo y que podemos hacer ya también. Si no tuviera que hacerlo perfectamente, intentaría tal cosa. Si yo no tuviera que hacerlo perfectamente, intentaría cantar, ¿sí? Y pues hacerlo. O sea, lo mismo, hacerse la promesa de que esta semana voy a cantar, ¿sí? O si no tuviera que hacerlo perfectamente, intentaría invitar a comer a toda mi familia. ¿Mm? Que además eso es público y lo hace más difícil, ¿sí? Entonces, por favor, todos escriban una acción ahí y me cuentan cómo les va. Una o dos acciones. ¿Mm? Bueno, ¿listos? ¿Alguien quiere compartir? Yo, Listo, te escuchamos. que si no tuviera que hacerlo perfectamente, intentaría ser músico. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Bueno, ¿y qué te genera eso? ¿Qué te genera eso además? Bueno, es que del ejercicio que está anterior, yo pues ya he hecho la lista. Ujú, Eh, y creo que es una frustración que tengo, pues desde niño a mí siempre me gustó la música, yo empecé con guitarra ujú, y digamos que el conocimiento que yo tengo, que no es nada, ha sido empírico. Y he intentado en varias partes de mi vida hacer música, ujú. pero vienen estos entes a molestarte, a decirte, no tienes talento, no vas a lograrlo, ¿sí? Y siempre me ha marcado la música, por cierto, aquí tengo, mira, tengo zampoñas, tengo ukeleles, Mm, charangos, ¿sí? Yo estaba rodeado de la música, pero ujú, siempre me ha detenido ese algo o hasta ese yo mismo, de, no, no lo voy a lograr. O a veces uno se empieza a involucrar tanto en cualquier tema en el que te gusta, que empiezas a ver personas que están metidas y son muy excelentes en la acción, en la música. Y eso también como que te cohíbe, como que no, ¿para qué me meto? Si vea mm, todo lo que hay al frente. Entonces, y siempre he pensado eso, ujú, si no tuviera que hacerlo así, perfecto, porque siempre es como a estar superando, ujú, intentaría hacer música. ujú. Hazlo.
Hazlo, No, y hazlo. hazlo. O sea, yo realmente conozco casos de personas que son además cercanas a mí, ¿sí? Que empezaron su camino en las artes siendo personas adultas. ¿Sí? Uno de mis compañeros de baile, bueno, yo soy bailarina de, digamos, como de mi génesis con todo esto de la creatividad es la danza, ¿sí? Yo tenía un compañero que se llamaba Edison, que él empezó a bailar ballet a los 22 años. Y a los 34 era, o sea, era increíble, ¿no? O sea, ya se había convertido en todo un Billy Elliot, pues, ¿sí? Y pues, además es que muchas de las artes, sobre todo la música, la danza, tienen estos prejuicios, ¿no? Como es que tiene que ser perfecto lo que usted va a hacer, si no, usted no puede hacerlo. Y es que de pronto uno no hace las cosas pensando, si uno empieza a pensar, no, es que yo tengo que ser no sé, el violín número uno de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Mm. y hablando en chiquito, ¿no? Porque uno puede decir, no, de la Ópera de París, ¿sí? No sé, de la orquesta del teatro de Moscú, ¿sí? Si uno empieza pensando así, no hace nada. Además, porque muy probablemente ese nunca vaya a ser el músico que uno va a ser, ¿sí? Pero el deseo, la pasión de pronto de aproximarse a la música, ¿sí? Que también conozco, digamos, personas muy cercanas a mí que se iniciaron en la música ya tarde, ¿sí? No a los 10, no a los 11, no a los 12 años, sino a los veintitantos. Y hoy en día viven de la música. ¿Mm? O sea, empieza con esa fe por lo que uno siente, ¿no? ¿Sí? Entonces, como no, yo siento que yo tengo que ser músico, y es como tenerle un poco de fe a eso, pero empezar con pequeños pasos. Si uno piensa de una vez, no, yo quiero ser el violín, el primer violín de la Filarmónica de Bogotá, nunca va a llegar allá. Sí, porque uno dice, no, pero es que yo no, o sea, estoy pensando en eso y ni siquiera he cogido un violín nunca en la mano. Sí, sino es como dar el pequeño paso, valorar el pequeño paso hacia allá. ¿Mm? Entonces, ese es el tema. Comienza por algo. ¿No? No digas, si no fuera tan difícil, yo sería músico. No, si no fuera tan difícil, yo llamaría al profesor de piano a que me dicte unas clases. ¿Sí? Entonces, como que plantear, sobre todo para este ejercicio, plantearlo en pequeños pasos. ¿Mm? Sobre todo cuando se trata como de un anhelo tan grande como se siente que es el tuyo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pasemos a siguiente actividad. ¿Qué pasa cuando hay otras personas que alcanzan lo que uno quiere alcanzar y uno no lo alcanza? Uno siente envidia. Y no podemos decir que acá no sentimos envidia. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos sentido envidia de nuestro amigo, de nuestro vecino, ¿sí? Pero no nos perdonamos porque generalmente nos dicen, usted es un envidioso. ¿Cómo es de envidioso? Y eso es ser malo, ¿sí? No, ser envidioso no es ser malo, ¿sí? Ser envidioso es una emoción más, ¿sí? O la envidia es una emoción más que nos está alertando sobre algo, porque eso son las emociones. Las emociones nos alertan sobre situaciones que están ocurriendo en nuestras vidas, que nos gustan, que nos disgustan, o sea, básicamente nosotros tenemos como un campo energético y las emociones nos anuncian cuando algo está entrando de forma agradable o desagradable a ese campo. Entonces, si por ejemplo yo quiero ser músico, ¿sí? Y yo tengo un amigo, o sea, yo quiero ser músico, pero yo no he hecho nada al respecto, pero yo tengo un amigo que toda la vida quiso ser músico y está empezando a tomar clases de piano. Entonces, yo siento envidia de mi amigo y digo, sí, fue puta. Sí, ese sí está haciendo músico y yo no, ¿sí? Pero es que le va a ir mal, ¿sí? Sí, muchas veces como que uno tiene esa clase de pensamientos y todos los tenemos, ¿sí? Pero eso, ¿qué es lo que me está diciendo de qué es lo que me está hablando? No es de usted es como es de mala persona, no es eso, sino nos está diciendo, oiga, usted quiere eso, haga algo al respecto. ¿Mm? Entonces, aquí hay una tabla muy simpática que es la tabla de la envidia, ¿sí? Podemos hacerlo, no es necesario compartirlo porque de pronto van a compartir cosas privadas o bueno, van a escribir ahí cosas muy privadas que de pronto no le competen al espacio o no las quieren compartir.
Pero, por ejemplo, bueno, entonces, ¿quién me da envidia? Me da envidia mi amiga Paula. Estoy envidiosa de ella, o sea, qué horror. ¿Por qué? Porque Paula tiene un estudio, abrió un estudio para hacer sus acuarelas. Y yo quiero eso. Yo quiero lo que tiene mi amiga Paula. O de pronto yo quiero algo diferente, pero parecido a lo que tiene mi amiga Paula. No sé, quiero abrir mi propia escuela de danza. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer algo en pro de eso, en pro de acercarme un poquito más a Paula, porque así no voy a sentir tanta envidia de Paula. Primero, voy a dejar de corroerme a mí misma por dentro y además me voy a acercar a algo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, si yo quiero un estudio de acuarelas como el de Paula, entonces, pues tengo que adecuar de pronto no voy a tener la plata para alquilar un estudio, pero de pronto sí puedo adecuar un espacio en mi casa para que yo pueda practicar mi actividad, ¿sí? Entonces, háganlo con una acción, con una cosa que ustedes quieran hacer, que le están envidiando o que le han envidiado a alguna persona cercana por alguna razón, ¿sí? 2 minuticos. Y si, pues, si alguien lo quiere compartir, lo puede compartir. Yo tengo algo muy particular. Ay, Valentina, Valentina. Es muy particular que lo que pronto a mí me genera envidia serían mis amigos. ¿Por qué? Por lograr conocer o tener o haber tenido algo con las mujeres que han tenido a punta de mentiras. O sea, tú lo que envidias de ellos es que es su habilidad para conquistar chicas. Sin ser honestos. Sincero. Pero ¿por qué le envidias la falta de honestidad? Porque es que mientras uno trata de ser completamente eh, sincero, no funciona y esta gente como si a través de acciones que uno sabe que no son reales y no son verdad, la logran. Y no es una, sino son 3 o son 4 al tiempo. Y no es que quiera desear estar ahí, pero es como esa, ¿cómo lo logran, maldita sea? Sí, o sea, o sea, mis principios en mi hogar, a pesar de que yo he sido embarrada y todo en la vida, siempre han sido ser honestos, ¿me entiendes? Y mira que a veces la honestidad como le quita cosas y no sé si es también la misma situación de la vida o las Ya. personas. Pero pues es que eso es una ficción realmente, ¿no? O sea, eso es una ficción que tú te estás armando en tu cabeza. Porque puede que sea otra cosa, puede que no sean las mentiras que están diciendo. Pero uno puede ser creativo también en esas cosas de la vida, ¿no? Entonces, listo, mis amigos dicen mentiras, pero yo sé que eso es malo, ¿sí? Partamos de nuestros principios, o sea, los principios siempre tienen que estar claros, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo voy a hacer para conocer más gente, por ejemplo? Puedo abrir una aplicación, puedo ir a un encuentro virtual con otras personas, puedo, no sé, inscribirme o bueno, ir a, no sé, hacer yoga en el parque, ¿sí? Entonces, uno puede ser creativo con eso, ¿sí? Digamos que ahí lo que vale no es tanto como la cuestión de principios, ¿sí? Porque pues tú tienes tus principios claros y pues bueno, yo soy muy de la idea que los mantengas como están, ¿sí? Pero lo que realmente tienes que prestar atención es, bueno, ellos tienen más interacción social o sexual o lo que sea y yo no. Entonces yo quisiera tener esa interacción. Entonces, ¿de qué otras maneras lo puedo hacer yo? ¿Sí? Que no sea siempre la misma forma, ¿sí? Y pues puedo conocer gente de otras formas, o sea, como que ser creativo en eso también es válido. Marci. Bueno, a mí me gusta lo que él dice porque yo ahí lo veo como porque quiero sostener algo que sé que causa dolor, ¿sí? Y porque, o sea, algo que me genera también lo que él habla es, ¿por qué no llevar este pensamiento a replantearnos también cosas, como a replantearnos esta masculinidad, ¿no? Que nos pide como tengan muchas a punta de mentiras y entonces el que hace o sea, el que tiene esta inquietud de, oiga, esto sí, esto no, finalmente es como que se vuelve de la misma manada.
y que es chévere, ¿no? En el sentido de que él lo dice y puede ser creativo, explorarse pues hacia el otro lado, ¿no? No sostener estas prácticas pues de dolor y que de pronto también le van a desalinear de sí mismo, porque le Exacto. entiendo y es difícil, ¿no? Es difícil cuando uno está en este contexto que te demanda unas cosas, pero que tú sientes otras, pero para ser adaptativo tienes que hacer otras, y es como una guerra interna que yo insisto también apaga un poco la creatividad y la mirada más allá. Entonces, seguramente, ¿qué pasa? Que uno veo hasta acá, hasta yo quisiera tener esto que tienen ellos, pero no veo más, o sea, pero claro, el caos y mis ganas también pueden limitar el ver, oiga, esto puede ser algo más, ¿no? Como, fue pucha, algo grande en la exploración de la masculinidad y cómo me siento también como hombre en esto, ¿no? Como que parece que finalmente me toca adaptarme para sobrevivir en lugar de creativamente traerme desde una forma que considero me hace bien y es más amorosa. Claro. No, y Es además por el tema del macho es una ficción, o es sea, lindo, lindo que lo diga y que lo traiga, porque es de verdad, mira cómo puedes mezclar eso con la música. La exploración de la masculinidad con la música. Ya, listo, ahí le hice su trabajo creativo. Me voy, ya se me arregló esta situación. Liani, Bueno, a mí me parece muy interesante lo que él dice y es también saber qué objetivo busca él en una relación, porque definitivamente algo que comienza con una base tan débil como la deshonestidad es algo que no se puede sostener en el tiempo. Entonces, sí, me llamó mucho la atención eso, porque bueno, todo este proceso del autoconocimiento y todo ese tema, y sí, o sea, de pronto el objetivo de él también es tener relaciones que no se sostengan en el tiempo, entonces también que él se haga las preguntas, ¿no? Para sí mismo, porque seguramente una mujer que quiere construir, que está interesada en que sea una relación de pareja trascendental o de familia o de pareja o de matrimonio, pues seguramente le va a apuntar más a un hombre como él y no como a los amigos con los que él se compara o tiene envidia. Entonces solo es eso. Siempre es bueno que tenga él la óptica femenina también, aprovechar estos espacios claro, para que él se nutra también. Sí, claro. sí, O tres sea, chicas aportándome. digamos que las dos hacen un aporte muy valioso ahí dentro de todo eso, porque como es también es como me voy a arriesgar a ver cuál es el punto de vista del otro, ¿sí? O sea, es decir, cómo se siente la mujer que la abordan así y que después se da cuenta, sí, porque aquí a todas nos ha pasado, ¿sí o no? ¿Sí? Que después uno se da cuenta, por Dios, esto, ¿qué es? O sea, yo pensaba que esta persona era esto, pero no lo era, ¿no? Entonces, nutrirse también desde ese punto de vista femenino, ¿no? Voltear la arepa también es un acto súper creativo, ¿no? Entonces, como que ahí la sugerencia es, bueno, buscar nuevas formas de relacionarte, ¿sí? Manteniendo tus principios claros, que está muy bien, ¿sí? Bueno, ya vamos a, bueno, dos intervenciones más corticas para ya ir como cerrando. Hay otro ejercicio que es largo, entonces para que no nos den, digamos, como que las 8 acá. Entonces, Ángela y Liani, Marcela y Liani. Digo. Sí, yo sé, fue raro ese Ángela. Bueno, de ahí es que quiero rescatar algo que me gustó mucho y es como envidiamos a veces lo negativo, ¿no? Bueno, es que no supe más cómo colocarlo, pero, por ejemplo, la necesidad de poder, como, o sea, replantearse. Eso es un pensamiento depredador, inquisitivo. O sea, ahí está un pensamiento que nos han metido, ¿no? Como yo envidio el poder que tiene, no sé, Putin, cosas así, como envidio de pronto a veces la forma en la que
un empresario hace las cosas, porque siento que acá, esto me gustó de este ejercicio, es que sale esta voz que nos dicen que nosotros también envidiamos a veces tomar el camino fácil y hace como parte de todo lo que nos estás contando hacia arriba, ¿no? Lo que nos estás orientando en este momento, y es que esto también puede estar quitándole energía al proceso creativo, porque nos puede estar alejando de nuestro espíritu creativo, ¿no? A lo que le soy leal, a lo que soy, porque también es como este ejercicio que tú nos haces, que está muy lindo, también nos permite, es como quitarnos la ropa, ¿no? Quitarnos las capas para vernos nosotros mismos. O sea, en un espejo es quitarme esta frase que me ha dicho mi mamá, esto que me ha pedido mi papá, esto que no sé qué, para poder llegar a ver eso que tengo primero y de ahí sí partir a una expresión creativa. Y está muy chévere porque esto que tú dices como también de la envidia, cuestionar esta palabra y que trae también un mensaje muy lindo. O sea, yo pensaba un poco como quién es envidio, y a veces no me vienen personas, sino me vienen procesos. Digo, como, pues yo envidio que tal tenga esta empresa o que haya logrado hacer esto o que haya logrado, ¿no? O pensamientos o no siempre, pues a mí me pasó, ¿no? Se me viene una persona, sino como, wow, mira, esta persona montó una escuela creativa. No tener eso, cosas así. Uy, ¿cómo así? ¿Qué pasa ahí? Pero no a la persona, sino como al proceso, seguramente en esa mirada de tú puedes hacer eso también, ¿sí? Tú puedes construir cosas, tú puedes traer lo que yo amo, eso de los espejos de las personas, ¿no? Claro, claro, porque finalmente, Marce, ahí tú estás, o sea, como que estás en lo correcto, o sea, la otra gente es un espejo de quien yo soy. Y las emociones que me producen esas personas es un espejo de lo que realmente hay adentro mío. Si yo estoy enojada, pasa lo mismo. Si yo estoy triste, pasa lo mismo. Sí. Si mi novio me decepcionó por X cosa, pasa lo mismo. ¿Qué de lo que él hace me está hablando de mí? ¿Sí? Entonces es un poco como saber gestionar esas emociones, ¿no? Y la envidia es como muy particular. Creo que Eliani quería hablar o, bueno, ya bajaste la mano. Siempre negativa, o sea, yo decía, a veces uno no envidia en negativo, sino como bueno, envidia es envidia, siempre han dicho, pero también no siempre como con esta emoción de, hoy quisiera quitárselo, sino también como de otra forma, como acercarnos también y entenderla, no siempre como ambiciosa. Exactamente. Eso me lo llevo de acá, ¿no? Lo aprendí acá. No, pero es cierto, ¿no? O sea, la envidia no tiene por qué ser una emoción negativa. Lo que pasa es que nosotros nos han metido eso en la cabeza, no es que hay emociones negativas, que es malo sentirlas, y hay emociones positivas, ninguna emoción es mala. Todas nos cuentan algo sobre nosotros, o sobre lo que nosotros necesitamos, o sobre cómo impactan los demás en nuestro mundo. ¿Sí? Si yo conozco a alguien que me asusta y que me da miedo, salga corriendo. ¿Por qué? Porque esa persona está teniendo un impacto negativo en mi punto. ¿Sí? Entonces es un poco como aprender a gestionar esas emociones. Y aquí pongo el ejemplo con la envidia, porque digamos que es el más claro a nivel profesional y creativo, ¿no? Como yo envidio a mi amigo que sí puede y yo no puedo, ¿sí? Entonces es un poco como gestionar esas emociones. Bueno, vamos a pasar al siguiente ítem, que es la adicción al trabajo. ¿Sí? En esta sociedad, sobre todo en Colombia, ¿cómo es de trabajador? Le encanta trabajar, trabaja hasta los fines de semana. No, divino mi esposo que trabaja como un burro todo el día, ¿sí? O sea, glorifican un poco esa adicción al trabajo que muchas personas tienen, porque lo ven como algo bueno, ¿no? Es que el que trabaja, mejor dicho, consígase un marido trabajador, mijita, hablando de machismos y de cosas, ¿no? Pero pues realmente pues la adicción al trabajo puede ser tan grave como una ludopatía, como un alcoholismo, como una adicción a las drogas, ¿sí? Y muchos de nosotros, por la sociedad en la que vivimos y por el sistema en el que estamos, somos adictos al trabajo y no nos hemos dado ni cuenta porque trabajar como un burro es buenísimo.
Entonces, los invito a hacer este ejercicio que ya prometo es el último, a que respondan estas preguntas en su hojita de papel. Entonces, las voy a leer una a una y ustedes contestan en su hojita, ¿listo? Para ir agilizando el ejercicio. Entonces, ¿trabajo más allá de las horas de oficina o del horario de trabajo? Rara vez, con frecuencia o nunca. Rápido. La primera que se les ocurra, porque generalmente esa es. 2. Cancelo citas con mis seres queridos para trabajar más. Rara vez, con frecuencia o nunca. 3. Pospongo salidas hasta haber cumplido con todos los plazos. Rara vez, con frecuencia o nunca. Me llevo el trabajo a casa los fines de semana. Rara vez, con frecuencia o nunca. Me llevo el trabajo a mis vacaciones. Rara vez, con frecuencia o nunca. ¿Me voy de vacaciones? Rara vez, con frecuencia o nunca. Mis íntimos se quejan de que siempre estoy trabajando, o sea, mi familia, mis amigos. Rara vez, con frecuencia o nunca. Intento hacer 2 cosas a la vez, o sea, trabajar acá y trabajar allá. Tengo 10 trabajos. Rara vez, con frecuencia o nunca. Me permito tiempo libre entre proyectos, o sea, termino este proyecto y voy a iniciar otro, lo inicio de una o lo inicio uno sobre otro, ¿sí? Rara vez, con frecuencia o nunca. Me permito terminar mis tareas y punto final. Rara vez, con frecuencia o nunca. Me planteo hacer un trabajo y empiezo 3 al mismo tiempo. Rara vez, con frecuencia o nunca. Trabajo por las noches durante el tiempo que se supone que estoy dedicando a mi familia y amigos. Rara vez, con frecuencia o nunca. Permito que las llamadas interrumpan y alarguen mi día laboral. O sea, yo estoy acá comiendo y me llama mi jefe y yo le contesto. Rara vez, con frecuencia o nunca. Establezco prioridades en mi día a día para incluir 1 hora de trabajo o juego creativo. Rara vez, con frecuencia o nunca. Coloco mis sueños creativos por delante de mi trabajo. Rara vez, con frecuencia o nunca. Me acoplo a los planes de los demás y relleno mi tiempo libre con cosas que les apetecen a ellos. O sea, yo no quiero ir a jugar bolos porque no me gusta, pero pues voy porque mi mamá sí quiere, así yo no quiera, ¿sí? Rara vez, con frecuencia o nunca. ¿Qué tantas veces me pongo a los demás por encima de mí? ¿Me permito a mí mismo tiempo de no hacer nada? ¿De no hacer nada hoy? Rara vez, con frecuencia o nunca. Utilizo la palabra plazo para describir y racionalizar mi carga de trabajo. No, es que tengo muchos plazos. Sí, tengo muchas cosas que cumplir. Rara vez, con frecuencia o nunca. Voy a algún sitio, incluso a cenar, con un cuaderno o con los teléfonos del trabajo. ¿Eso es algo que hago? Rara vez, con frecuencia o nunca. Es escalofriante responder a ese test, como a esa encuesta, porque la gran mayoría de nosotros nos vamos a dar cuenta que somos adictos al trabajo. ¿Sí? De una o de otra manera. Y no solamente porque nosotros lo seamos, sino porque el sistema nos lo exige. ¿Sí? En pandemia fue una cosa impresionante, ¿no? Usted tiene que estar disponible todo el día. Entonces, ¿qué tanto
disponemos de tiempo libre para hacer nuestras cosas? ¿Sí? No sé, trabajamos en una oficina pero queremos ser músicos. ¿Qué tanto de mi tiempo le dedico a ser músico? Está bien, tengo que comer de algo, entonces tengo que trabajar en una oficina, está bien. ¿Sí? Pero ¿qué tanto de mi tiempo le dedico a la música, por ejemplo? ¿O qué tanto de mi tiempo le dedico, no sé, al canto? ¿Mm? Y no para ser la cantante de ópera de la Ópera de París, sino para cantar, para ser yo. ¿Mm? Marcela, que tiene la mano levantada desde hace rato. Ay, no, es que no la bajé. Ah, ya, ¿sí? Entonces, cuéntenme cómo les fue con este ejercicio. ¿Son adictos o no son adictos al trabajo? Sí, ¿Sí? sí, pero bueno, es que es, bueno, digamos que esto para mí sí ya causó un problema de salud. Ujú. Y a partir de ese problema de salud fue que yo, digamos que cambié esa perspectiva de entregarle la vida a la oficina. A mí se me torció 2 veces la cara por estrés. Ujú. La primera fue laboral, la segunda fue un cóctel de emociones sociales, de pareja en ese momento, de trabajo. Y sí, o sea, uno a veces, no sé si pone eso como un direccionamiento en que cree que porque eres proactivo con esa frasecita de empresario y jefe, pues es que estamos buscando gente proactiva. Y la proactividad no es que trabajes más, o sea, es que hagas ese trabajo que estás haciendo, pero ahora en menos tiempo. Para ellos no, para ellos proactividad es que ya no respondes a un proyecto, sino que respondes a 3 al día. Y eso, uff. Y si uno a veces, pues no es en todos los casos, pero si uno lo lleva al resultado final, lo único que te dicen es gracias. Mm. Cuando tú esperas realmente más allá, y en este caso, hablando de la parte laboral, un reconocimiento Mm. económico por lo menos, pero a veces muchas veces el, oye, gracias, y al otro día te están puteando o a la semana te están echando, porque lo vi que lo hicieron. Entonces, Claro. creo que por aquí ya pasé. Podría decir que sí, o sea, tuve mi época donde fui adicto. Actualmente fue duro por el home office, pero pues digamos que donde yo trabajo actualmente no, ya dejó de suceder por lo mismo. Se limitaron los tiempos, ya sabes que a una hora yo no respondo. Si me escribes y me llamas no te voy a contestar, y si al otro día me quieres embalar con los jefes, hazlo. Pero estoy en todo el derecho de decirte que yo salí de mi casa a las 6 y Mm. ya, no estoy trabajando, ya el horario de oficina se fue, acabó, finito. O muéstrame el contrato, eso haya cambiado. Y no, pues así se han podido solucionar las cosas. Sí, de hecho, digamos que darnos como descanso no puede ser negociable, ¿no? ¿Por qué no me contesta el teléfono? Es que uno cuando trabaja en una oficina se siente obligado a decir, no, es que, qué pena, jefe, es que mi hijo tuvo un problema, o es que mi mamá no sé qué, pero uno nunca es capaz de responder porque no quiero, ¿sí? Porque es que ya no estoy, lo que tú dices, ya no estoy trabajando, o porque hoy es festivo y estoy en otro cuento. ¿Mm? Y es muy difícil poner ese límite porque uno dice, ay, no, yo le digo que no a mi jefe y entonces, ¿qué dirá? ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Saber poner también ese límite absoluto con los jefes. ¿Mm? Y ponerse uno primero, ¿no? La compasión con uno mismo. No quiero seguir trabajando porque estoy cansado. ¿Mm? Entonces, eso también es súper, súper importante, ¿sí? Bueno, ya estamos llegando al final, ¿no? Básicamente, ¿de qué se trata esta conferencia, ¿no? O esta masterclass? Hay, digamos, una analogía como con este budismo zen, ¿sí? Porque la creatividad también se trata de vaciar la mente, ¿no? De todas esas limitaciones impuestas, ¿m? De todos esos prejuicios, esas complicaciones de la vida diaria, para entrar en contacto
con nuestro verdadero ser, ¿no? Y con ese espíritu creativo, ¿no? Que todos llevamos dentro, ¿no? Y que finalmente pues ese espíritu creativo es lo que le da vida a nuestras creaciones, ¿no? Es como darle escucha un poco a esa intuición, a esas intuiciones que llevamos dentro y que sabemos que pueden llegar a transformar nuestro entorno y nuestra comunidad, porque también ese es como el gran fin de la creatividad. Entonces, pues digamos que con esta metáfora cierro, ¿no? Feliz ordenamiento creativo a todos, o sea, todos se van a poner como unos monjes a cumplir con estas reglas, ¿sí? Y pues bueno, a todos muchas gracias por escuchar, ¿sí? A ti, muchas gracias, Valentina. Ya digamos que vamos a abrir unos 5 minuticos de preguntas, ¿no? Para ya dar el cierre y bueno, para compartir pues también ustedes qué han pensado de la experiencia o cómo se han sentido con la experiencia. Cuéntenos. Pues yo creo que bueno, digamos que yo ya de un tiempo como buscando estas orientaciones, ¿sí? Y a pesar de que pues he tenido algunas conferencias, diálogos y eso, siempre es bueno como esas retroalimentaciones. En este caso yo podría decir que lo que tú hiciste es una retroalimentación contra esa vocecita interna que te está apoyando en ese proceso, porque también digamos que esta apertura en este caso la creatividad, siempre está el otro ahí que te niega, que te niega, que te niega y es duro darle de baja, por así decirlo coloquialmente. Entonces, digamos que este ejercicio o esta charla que nos diste, pues como que vuelve a traer a colación en mí es posible. Sí, es posible. Solamente que es que se necesita una voluntad muy fuerte para hacer que esa parte creativa explote, salga, florezca y se manifieste. Porque claramente, como decías, desde el espíritu, es desde el espíritu desde donde va a venir el mensaje o la idea o lo que hay que mostrar. Y uno acá es donde lo manifiesta para compartirlo. Bien, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Yo. Marci. Bueno, estuvo súper hermoso el espacio. Me honra verte en tu trabajo. Estaba muy feliz y muy ansiosa. Dije, ¿cómo será? Pero es hermoso. Creo que este tiempo fue muy, muy valioso. Como que también está como muy acorde a muchos procesos internos que llevo. O sea, preciso tengo con una tarjetica que dice, elígete a ti mismo. Mm. También en mi yo puedo, o sea, yo escogía como yo, Marcela M. Molina, soy un canal de creatividad y de ideas maravillosas y lo escribía como en este dibujito que son como las versiones que me habitan en este momento, ya como muy creativas también mirándolas. Me llevo muchas herramientas, también siempre me llevo como de ti la disciplina, con lo que decía este hombre anteriormente, es más que voluntad, es disciplina. A veces es sacarle el tiempo ir cosechando. Lo que tú me llevó algo muy valioso de este espacio y es los procesos toman tiempo, ¿no? Me tocó aprenderlo un poco violentamente, porque yo soy ansiosa además, pero ya ahorita digo, los procesos creativos también toman tiempo, o sea, yo necesito aprender y dejar fluir, que la idea me habite, no tenía ni idea de eso, entonces yo siempre me presionaba como, pero si ya sabes por qué no estás creando, por qué no, ¿sí? Y poder entender también el camino creativo y el camino de la vida como un proceso que tiene unos tiempos y que tú muy amorosamente nos los compartiste. Entonces fue un espacio muy lindo, muy hermoso, de verdad. Gracias. Precioso lo que haces.
Ay, gracias, Marce. Marcela es amiga mía, para los que no saben. Para los que no se dieron Se cuenta. nota. Una amiguis. No. Valentina, yo quería decir algo. Primero que todo, pues, ¿me escuchas? Sí, Sí. Pues muchas gracias. Yo hace rato estoy con el tema de la creatividad, estoy leyendo libros, estoy tratando de implementar una práctica, ¿sí? De todos los días. Y pues básicamente a lo que he llegado es como a esa búsqueda interior. O sea, como que por acá es donde está la respuesta hacia lo que estoy buscando. claro. Y también por otro lado es como volver a desaprender. ¿Mm? Entonces, a ti te enseñan cómo hacer, cómo crear, pero a veces es como los métodos de otros y no es mi método. Claro, Sí, entonces estoy como en esa, sí. Y pues me gustó claro. mucho y ojalá pues yo no sé quién eres tú ni qué es La Voz Escuela, no sé nada, entonces sí me gustaría que Mira. me dijeras qué es La Voz Escuela, porque yo estuve Bueno. mirando, pero no quedé como en las mismas. Bueno, pues, bueno, yo soy, bueno, yo también como que tengo un camino así bastante, como, sí, pero que finalmente me está conduciendo a esto que es la voz. Y bueno, yo estudié literatura, hice una maestría en historia, sí, esa es como, digamos, como mi formación académica, pero yo desde muy pequeñita pues practiqué la danza, sí, como arte. Entonces, pues yo me fui pues por ese camino desde chiquita y siempre me lo tomé muy en serio, ¿sí? Yo tuve de hecho como ese sueño dorado, lo que he hablado acá, ¿no? De ser bailarina en un teatro por allá en Europa y de hecho audicioné, no me fue bien, ¿sí? Y me tocó reinventarme mi carrera por otro lado, ¿no? Y pues al mismo tiempo pues yo estaba estudiando en la universidad y bueno, pues como que las dos vidas iban ahí, ¿no? Después yo me gradué y yo empecé a trabajar pues en las cosas que, para las que había estudiado, ¿no? Entonces en una editorial o de profesora universitaria. Y yo decía, por muchas razones, esto no es para mí, ¿sí? O sea, me encantó estudiar lo que yo estudié, me dio una gran formación, ¿sí? Pero yo dije, esto no es lo mío. Yo no puedo estar encerrada en una oficina todo el día, ¿sí? O yo no puedo estar calificando estos trabajos, yo no puedo, ¿no? O sea, como que yo sentía desde un principio que eso no era para mí. Entonces, pues nada, yo digamos como que desde los 22 años yo dictaba clases de danza y me fui como encaminando más por ese lado, pero pues también empecé a ver como que ahí también hay un sistema, ¿no? Como que no es que a las niñas de 8 años se les enseña esto y se les enseña así. A las de 10 se les enseña esto y se les enseña así. A las de 12 se les enseña esto y se les enseña así. Porque yo de chiquita tuve una maestra muy libre en su método de enseñanza y que pues finalmente eso fue lo que me encaminó hacia allá, ¿sí? Pero digamos que mi práctica académica, digamos como profesora, yo decía, ¿qué es esto? O sea, ya llegando a trabajar en otras escuelas que pedían otras cosas. Entonces, digamos que ahí también me vi obligada a reinventarme. Yo mientras tanto, pues, bailé en varias compañías que ahí también como que me choqué con esas estructuras. Y digamos que en grandes rasgos, lo que a mí como que me molestaba, tanto en lo pedagógico como en lo artístico, era, y bueno, eso de pronto no pasa en las artes plásticas, porque las artes plásticas ya desde la vanguardia, Picasso, ya eso cambió todo, ¿no? Mm. Pero en la danza y sobre todo en la danza clásica, como que estas estructuras tan súper rígidas, ¿no? De que el cuerpo no podía ser creativo de ninguna manera, sino que llegaba a aprenderse una coreografía y tenía que ser uno igual o sea, todas tenían que ir igual, todas tenían que ser iguales, todas tenían que vestir iguales, todas tenían que moverse iguales y no había un espacio para el cuerpo creativo ahí, ¿no? Para crear desde el cuerpo. Entonces, bueno, yo tuve una gran crisis profesional, me fui de Colombia durante un tiempo, estuve tomando talleres de teatro, otras clases por fuera, y yo volví como con otra mirada, ¿no? También como de qué significa la educación. La educación también significa generar voces, ¿no? Y generar voces a través de la creación, ¿sí? O sea, ¿cómo le enseño yo a la gente a tomar sus dones o sus talentos
para ser creativo y no solamente para ser creativo y ya, sino para que esa creatividad impacte a los otros. Entonces de ahí sale La Voz, que es una escuela de arte, ¿sí? Que utiliza el arte como herramienta. ¿Para qué? Para el desarrollo del potencial humano a través de la creatividad, ¿sí? Para llegar a ser quienes estamos destinados, entre comillas, a ser, utilizando la creatividad, que es nuestro recurso de supervivencia inicial, para alcanzar nuestro máximo potencial humano, ¿no? Entonces, sobre eso se trata La Voz. Y bueno, no sé si hay más preguntas al respecto. Sí. Bueno, chévere. No, yo quisiera hacer una apreciación a ti. El trabajo que hacen las personas como tú es supremamente valioso por, por lo que conlleva a que nazcan nosotros, ¿no? Porque, digamos, tú ya lo que venías comentando, lo que te pasó y te llevó fue a no simplemente como tú surgir, sino ayudar a surgir. Y eso es un tema muy complejo y muy difícil de lograr. Inspirar o hacer que el otro también tome esa iniciativa de surgir, así sea por sí mismo, ¿sí? No terminar haciendo lo que yo llamaría coaching. Y eso es de admirar, la verdad, el trabajo que tú haces. Muchas gracias por este Gracias a ustedes. proyecto que se llama La Voz. Gracias a ustedes, porque sí, pues la idea con este proceso es que cada uno encuentre su propia voz, ¿no? Y que, bueno, nosotros también tenemos un espacio que es como una suerte de, llamémoslo podcast entre comillas, pero pues lo hacemos con Instagram Live y bueno, estamos subiendo todos nuestros videos a YouTube, que son casos de personas, ¿no? Que empezaron tal vez como un poco confundidas en su camino y que lo lograron, ¿no? Entonces, o bueno, pues digamos como que con miedos o sí, pero finalmente como que se atrevieron a dar el paso y lograron llegar a donde querían llegar. Entonces, digamos que por ahí también se busca inspiración. Ya a partir del mes de mayo vamos a sacar unos ciclos de creación, que son talleres de 3 meses de carácter multidisciplinario, ¿sí? O sea, vamos a ver las herramientas un poco de todas las disciplinas artísticas y la finalidad de esos ciclos de creación es que al terminarse, cada quien se vaya con una obra propia o una creación propia, ¿sí? También tendremos talleres artísticos como de temáticas específicas, de fotografía, de danza y encaminados todos a este tema igualmente, ¿sí? Bueno, también vamos a abrir un club de lectura, ¿sí? Que la idea es que este club de lectura como que adopte la lectura como una práctica, no digamos de comprensión, que eso es lo que le meten a uno en la cabeza en todos los colegios, vamos a hacer comprensión de lectura, sino de la lectura como experiencia de vida, ¿sí? ¿Cómo un libro me puede cambiar la vida a mí? ¿Y qué portal me abre un libro? Sí, que eso no lo enseñan en ningún colegio, sino le enseñan a uno, bueno, dígame cuáles son los personajes principales, sí, descríbalos, ¿sí? Entonces es un poco como esa vinculación a la lectura y ya para el segundo semestre estamos pensando como en otras experiencias, un retiro artístico, ¿sí? Por ejemplo, aún lo estamos gestionando, ¿sí? Pero digamos que toda esa es como el armazón de La Voz. ¿Y a quién estamos dirigidos? Como a potenciales creadores, que son todos ustedes, ¿sí? Eh, entonces, nada, eso es un poco ahí como el cierre corporativo del asunto. Y pues nada, realmente muchas gracias por estar acá. Éramos más, pues me imagino que muchos se fueron por el tema del tiempo, ¿sí? Pero realmente les agradezco mucho que se hayan quedado y que se hayan alimentado de esta experiencia. Pues digamos que yo quedo con el contacto de ustedes, entonces estaré anunciándoles o por sus correos o de pronto por algún mensaje de WhatsApp, si me autorizan, por supuesto. Si alguien no quiere, me puede escribir en el chat, no, por favor, yo no quiero recibir más nada, ¿sí? De las próximas actividades que vamos a tener. Estos espacios gratuitos creo que los vamos a hacer mensualmente, ¿sí? Cada mes de pronto vamos a tener un tema, ¿sí? Relativo a lo que estamos haciendo en la escuela, ¿sí? Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Esta es la inauguración de estos espacios gratuitos de este año y para mí fue muy grato compartirlo con quienes están acá. Entonces, gracias.
Muchas gracias, Valentina. Bueno, Gracias. gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Hasta luego. Luego.